Bienvenidos a este espacio de interacción. Eutagogía, aprendizaje autodeterminado para el siglo XXI. Descubriendo el paradigma educativo que revoluciona la forma en que las personas aprenden, crecen y se desarrollan en un mundo de constante transformación. Los integrantes de este equipo de Eutagogía somos el profesor Javier Pantoja, Ivania Lucía Caicedo, quien les habla, y el profesor Harold Guerrero. Bien, comenzamos. ¿Qué es la autagogía? La autagogía es un aprendizaje autodeterminado, un enfoque revolucionario donde el estudiante toma el control de su proceso de aprendizaje, decidiendo qué, cómo, cuándo y en dónde aprender. Pero más allá de la pedagogía, digamos que esta eutagogía trasciende los modelos tradicionales, pedagogía y andragogía, para crear un paradigma centrado en la autonomía absoluta del aprendiz. Bien, la eutagogía, como a veces escrita como eutagogía por similitud fonética, es un enfoque educativo avanzado que se centra en ese aprendizaje autodeterminado del estudiante, especialmente en el adulto, y se considera una evolución de la pedagogía, enseñanza a niños, y la andragogía, enseñanza a adultos, así como les mencionaba anteriormente, situándose en el nivel más alto de la autonomía. Es muy importante que conozcamos que se basa también dentro del constructivismo avanzado, ¿sí? Donde se fundamenta en principios constructivistas y el empirismo estructurado, permitiendo que cada persona construya su propio conocimiento de manera única. Bien, es importante que tengamos en cuenta los principios claves de esa eutagogía, ¿sí? Los principios claves es la autonomía, la autodeterminación, la metacognición, ¿sí? El rol del docente como facilitador y la flexibilidad. Bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Quiénes son los orígenes y los inventores? Digamos que el origen y los inventores y los pioneros de esta autagogía es Stewart Hess y Chris Kenyon. Ellos desarrollaron este concepto donde se revoluciona, y esto fue en la década del 2000, estableciendo pues esas bases teóricas que transforman la educación moderna, ¿sí? Digamos que esto nos permite una evolución natural, ¿sí? Y surgió como esa evolución lógica desde la andragogía que les hablaba anteriormente, que es el aprendizaje del adulto, hacia un modelo aplicable a todas las edades y todos esos contextos educativos. Pero este también nació a través de una respuesta de necesidad, nació como una respuesta urgente a la demanda de preparar aprendices para entornos laborales cada vez más complejos, dinámicos y digamos que también impredecibles en el siglo XXI. Muy bien. Entonces, digamos que la esencia también de esa eutagogía promueve ese desarrollo de esas habilidades necesarias, de esos aprendizajes a lo largo también de la vida, preparando al estudiante para el éxito en un mundo que está en constante cambio. Muy bien. Ahora miremos unas características y bueno, ya les había hablado un poco de los principios claves, pero miren que esas características son muy importantes. Anteriormente les había mencionado, nuevamente las repetimos, esas características, pero esos principios claves, les había dicho que es la autodeterminación, el aprendizaje no lineal, la metacognición, el desarrollo integral, ¿sí? Dentro de esa autonomía, pues el aprendiz ejerce
el control completo sobre su proceso educativo, estableciendo todos esos objetivos personalizados y rutas de aprendizajes únicas. El aprendizaje no lineal permite conocer ese aprendizaje educativo experiencial que abraza esa complejidad y permite múltiples caminos hacia el conocimiento. La metacognición, que también es digamos que se enfatiza en el desarrollo de la capacidad de reflexión profunda, pero también se enfatiza en el aprender a aprender. ¿Sí? El estudiante debe reflexionar profundamente sobre su proceso y lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. ¿Mm? El desarrollo integral también, digamos que en este desarrollo integral, la construcción de capacidades, ¿sí? La construcción de competencias holísticas para adaptarse exitosamente a contextos cambiantes y también desafiantes. Entonces, aquí digamos que tenemos todas estas características y que nos han permitido construir y revisar estas características claves. Aquí hay algo muy clave y es que el rol del docente se vuelve facilitador y el rol del educador cambia totalmente porque de ser un transmisor de conocimiento cambia a ese facilitador, a ese guía, a ese proveedor de recursos flexibles. Muy bien. Miren que tenemos muchos beneficios transformadores. Esa autonomía personal, ese pensamiento crítico, ese aprendizaje continuo, ese compromiso genuino. Así como ustedes lo están vislumbrando en la presentación, pues esa autonomía personal permite desarrollar toda esa independencia intelectual y la responsabilidad personal en ese proceso de aprendizaje, creando individuos mucho más seguros y mucho más autodeterminados. El aprendizaje continuo también, el aprendizaje continuo le permite al estudiante estar preparado para el aprendizaje permanente y la adaptabilidad constante de habilidades esenciales en un mundo de esa evolución acelerada en la que nosotros estamos. Y el pensamiento crítico, digamos que permite potenciar todas esas habilidades críticas, esas habilidades creativas, esas habilidades reflexivas que enfrentan nuestros estudiantes o los aprendices en esos desafíos complejos con soluciones innovadoras. ¿Sí? Entonces, miren cómo la autogogía nos ha permitido destacar ciertos beneficios transformadores y el último, compromiso genuino. Y ese compromiso genuino, digamos que incrementa significativamente la motivación intrínseca y el compromiso de ese estudiante con su propio desarrollo educativo. ¿Mm? Muy bien. Y dentro de esos desafíos, para poder hacer esta implementación, es importante que tengamos estos elementos claros: la transformación cultural, la formación especializada, la evaluación innovadora y la infraestructura tecnológica, que es como lo más importante. Y dentro de esa transformación cultural, digamos que nosotros requerimos estar en un cambio profundo de mentalidad, tanto nuestros estudiantes como nosotros como docentes, en ese profunda, digamos, en ese cambio totalmente profundo y abandonando, digamos, estos paradigmas educativos tradicionales y arraigados, digamos que también prejuiciosos. Entonces, esa transformación cultural debe abordarse. También la formación especializada es la necesidad, digamos, urgente de captar y de capacitar a educadores en todas estas técnicas avanzadas que les facilitarán ese aprendizaje autodirigido, ¿sí? También el mentoring personalizado, ¿sí? La evaluación innovadora también, porque con esa evaluación innovadora, tanto docentes como estudiantes permiten esa formular y digamos que también incorporar algunas ciertas situaciones y transformaciones para esas dificultades inherentes
que presentan los estudiantes y desarrollar sistemas de evaluación, digamos, que capturen procesos no lineales, sino más bien como personalizados y digamos que están altamente individualizados. Y la infraestructura tecnológica, digamos que demarca los recursos tecnológicos avanzados y la infraestructura digital robusta, debe estar robusta para soportar todos estos entornos de aprendizaje porque deben ser muy flexibles. Entonces, aquí estas son, digamos, algunas ciertas consideraciones para tenerlas en cuenta. Dentro de la aplicación en la educación moderna, pues digamos que la autogía se potencia eh, con las tecnologías web, ¿no? Las redes sociales, educativas, los cursos MOOC, los cursos masivos abiertos online y los entornos, digamos, personalizados de aprendizaje conocidos como preadaptativos, digamos que estas herramientas le permiten que cada estudiante trace su propio camino de aprendizaje de forma muy flexible, muy autónoma y personalizada. Entre los principios, digamos, entre los principales recursos tecnológicos se destacan todas esas plataformas de aprendizaje personalizado que adaptan, digamos, los contenidos a todas esas necesidades de los estudiantes. ¿Sí? Es importante tener en cuenta todas esas comunidades virtuales de práctica donde los participantes, digamos que intercambian esos saberes y esas experiencias, pero también tener en cuenta esas herramientas de autoevaluación digital que fomentan la reflexión y la autogestión del conocimiento también, ¿no? En cuanto a las modalidades educativas, la integración tecnológica ha demostrado ser especialmente efectiva en la educación superior, la formación continua y la educación a distancia, así como en los modelos híbridos que combinan la presencialidad con la virtualidad, ¿no? Y finalmente, digamos que el proceso se desarrolla en unas fases, ¿sí? Digamos que la primera es como el diagnóstico personal, la identificación de todas esas necesidades, esos objetivos individuales de aprendizaje, el diseño autónomo, creación de rutas personalizadas, flexibles de aprendizaje, la implementación activa de proyectos autónomos y colaborativos y una reflexión continua de evaluación, pero también de ajuste permanente de ese proceso educativo. Entonces, así como ustedes lo vislumbran en la presentación, sí, es importante que retomemos un poco esas plataformas de aprendizaje, las comunidades virtuales de práctica y esas herramientas de evaluación digital. Muy bien. Hay muchos casos significativos de éxito y uno de ellos está en la Universidad de Lisboa. Sí, digamos que en la Universidad de Lisboa, en las plataformas globales, y hay una experiencia en Indonesia, pero ahí está también Coursera. De hecho, la misma Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia, incorpora la eutagogía en su proyecto educativo pedagógico 5.0. Está la Universidad, como les decía, de Lisboa. Entonces, digamos que esta Universidad de Lisboa se destaca también como pionera en el diseño de cursos basados en principios también eutagógicos, especializados y especialmente en la educación a distancia. Y digamos que ese enfoque permitió que los estudiantes desarrollaran esa autonomía, ¿sí? Esa capacidad de reflexión, autorregulación del aprendizaje, alcanzando una tasa de satisfacción estudiantil del 92%. Y este ejemplo pues evidencia que cuando el estudiante asume un rol activo en su proceso formativo, el aprendizaje se vuelve más significativo y duradero. Como les mencionaba también, las plataformas globales como Coursera, Khan Academy,
la autogogía mediante todas esas rutas y esas creaciones de rutas de aprendizaje personalizadas, flexibles a través de estos entornos. Entonces, millones de usuarios en todo el mundo pueden aprender a su propio ritmo, seleccionando todos esos contenidos y esas evaluaciones que ajustan, digamos, a todas esas necesidades. Entonces, miren que estas son ejemplos muy específicos de casos de éxitos significativos de este aprendizaje. Finalmente, les hablaba de la experiencia en Indonesia, ¿sí? Durante la pandemia del COVID-19, un ejemplo muy relevante del impacto de la autogogía combina con esas tecnologías incluso en contextos académicos de emergencia educativa, como lo pudimos ver en el COVID-19. Entonces, es un conjunto de casos que demuestran que la autogogía no es solo una teoría educativa, sino una estrategia transformadora capaz de adaptarse a diferentes escenarios culturales y niveles educativos verdaderamente en ese trabajo activo, reflexivo, pero también permanente. Bien, ahora sí el futuro del aprendizaje. Digamos que el futuro del aprendizaje es la autonomía, ¿sí? Es importante destacar desde este enfoque otagógico que el futuro del aprendizaje se centra en esa autonomía del estudiante, ¿sí? Y la autogogía propone un cambio profundo en la forma de enseñar y aprender, al reconocer que este conocimiento, ¿sí? Y este cambio tan profundo en la forma de enseñar y aprender a reconocer que ese mismo conocimiento no se transmite de manera lineal, sino que se construye activamente a partir de la experiencia, la reflexión, la autodirección. Entonces, miren que el primer aspecto es el empoderamiento individual, donde la autogogía busca que cada aprendiz asuma el control de su proceso educativo, desarrollando toda esa confianza y la competencia necesaria para enfrentar todos esos desafíos, ¿sí? En el mundo, en este mundo constante de cambios, en lugar de depender totalmente del docente, ¿no? El estudiante, pues digamos que se convierte en ese protagonista de sus necesidades, de gestionar también esos recursos y evaluar su propio progreso, ¿no? Entonces, miren que también en el segundo elemento está la integración tecnológica, ¿sí? Y esa integración tecnológica actúa como un aliado estratégico, digámoslo así, del aprendizaje autodirigido, porque las tecnologías emergentes como los entornos virtuales, las plataformas personalizadas o la inteligencia artificial educativa facilitan que el estudiante explore, investigue y cree conocimiento de manera independiente. Y digamos que esta sinergia entre esa tecnología y la edutagogía es fundamental para construir una educación del futuro más flexible, más inclusiva, pero también más personalizada. Y finalmente, la transformación educativa que implica una renovación del rol tanto del docente como del estudiante. El docente deja de ser ese transmisor de información para convertirse en un facilitador del aprendizaje, mientras que el estudiante se autogestiona, se autorregula en este proceso donde promueve la educación basada en la autodeterminación, la reflexión continua, que son pilares esenciales de la edutagogía. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo esta pregunta. ¿Estamos preparados para liderar tu propio aprendizaje y transformar el futuro? Y con esto me despido, espero que haya sido de su agrado y estamos atentos a cualquier inquietud. También les dejo por acá las referencias bibliográficas de donde sacamos toda esta información, los tres docentes de este curso. Un abrazo y muchas gracias por la atención.